Buenos días, mucho gusto. Nosotros somos de la escuela de ICSA, del área de psicología, y pues el motivo de nuestra entrevista es meramente como con propósitos profesionales para saber acerca de su labor como ginecóloga y el proceso, y más acerca del proceso de la infancia, adolescencia, pero en este caso vamos a enfocarnos bastante en el embarazo y durante, y lo que pasa durante él, y como las implicaciones que tiene psicológicamente, así como a lo biológico y lo orgánico. Muy bien, pues mucho gusto, un placer tenerlos aquí en el consultorio. Yo soy la doctora Marisela Martínez San Juan y estoy para servirles. Muchas gracias. Y bueno, nuestra primera pregunta sería, ¿cuál es la actitud más común de las mujeres al saber que están embarazadas? Es en base a su experiencia y a lo que usted ha visto. Claro. Bueno, esto la realidad es que es muy variable y sí tiene que ver en la etapa de la vida en la que se encuentra cada una de las pacientes. Generalmente cuando son adolescentes o cuando son muy jovencitas, aproximadamente menos de 25 años, la realidad es que lo toman con sorpresa y hasta cierto punto con descontento, porque están justamente en una edad en la que tienen muchos sueños, muchas metas profesionales y que de pronto sienten que se van a truncar por el embarazo. Porque a veces si yo indago en cómo te sientes, qué piensas, y si me dicen es que estoy preocupada, es que no sé si quiero tenerlo, entonces es muy válido porque pues es una etapa en la que ellas están descubriéndose apenas y que están viendo qué es lo que quieren de su vida, ¿no? Y tal vez en ese momento no era un embarazo planeado. A lo mejor con el tiempo sí se vuelve deseado, pero en el momento sí como que les llega el impacto, la sorpresa. A diferencia de pacientes que tienen entre 25 a 35 años, donde prácticamente ya tienen su vida profesional así, tal vez no resuelta, pero ya van encaminados están trabajando en esto, ya están como estabilizándose económicamente, personalmente, y en ese momento un bebé pues les cae de maravilla, ¿no? Es como algo muy planeado, depende mucho de la etapa. Bien, gracias. Y bueno, relacionado, ¿cuál es el rango de edad más común de las mujeres embarazadas? Generalmente es de 18 a 29 años, son los más comunes. ¿Y existe alguna diferencia en el desarrollo embrionario del bebé entre un embarazo adolescente y uno de mujeres de mediana edad? Como tal, el desarrollo embrionario no, realmente no cambia. Lo que sí puede cambiar un poquito es cómo se implanta la placenta. La placenta, por ejemplo, en una paciente muy joven puede no desarrollarse adecuadamente y puede tener alteración en las arterias espirales, que son las que le dan irrigación a la placenta. Por eso es que ser una paciente muy joven, menos de 18 años que se embaraza, aumenta el riesgo de preeclampsia, por ejemplo. Sí, hay un pequeño cambio. Pero los bebés se desarrollan exactamente igual. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que las embarazadas primerizas le dejan saber a usted cuando acuden a consulta? El principal, la falta de menstruación, así de que llegan muy espantadas porque no han menstruado, porque tienen un retraso menstrual, y generalmente pues son las pacientes que son así como relojito, que cada mes menstruan, de pronto se atrasan 2 semanas, generalmente es el rango en el que llegan, y entonces es cuando dicen algo está pasando. Otros síntomas, la verdad es que son más inespecíficos, pero también por eso se detectan los embarazos. Congestión mamaria, mucho cansancio y lo más común, o sea, después de la ausencia de la menstruación, lo más común es náusea y vómito, o sea, se la pasan con muchas náuseas. ¿Cómo se diferencian estos síntomas de otros cambios corporales u hormonales? Realmente a veces no se pueden diferenciar, difícilmente lo podemos hacer de manera clínica. A veces sí necesitamos apoyarnos de un estudio de laboratorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pacientes que cambian sus hábitos, por ejemplo, que de pronto empiecen a hacer mucho ejercicio, que de pronto empiecen a hacer una dieta, o incluso hasta los exámenes, el estrés, hacen que haya alteraciones hormonales. Estas alteraciones hormonales pueden generar un retraso menstrual, que puede ser incluso hasta de 2 o 3 semanas. Entonces sí puede suceder que por el estrés haya retraso menstrual. Una vez que pedimos el estudio, que específicamente es la fracción beta de gonadotropina coriónica humana, que es una prueba de sangre, ya una vez que vemos que el resultado es negativo, así como por arte de magia, al día siguiente ya están menstruando. Entonces sí, o en los próximos días, como que se les pasa el estrés, y la verdad es que a nosotras como mujeres el estrés nos afecta mucho hormonalmente.
Y bueno, sabemos que algunas mujeres no logran darse cuenta de que están embarazadas debido a que confunden el sangrado de implantación con la menstruación. ¿Y cuáles son las características para diferenciar estos dos? Bueno, generalmente nosotras ya sabemos cómo son nuestras menstruaciones. Casi siempre el primer día es un manchadito escaso, así como que nos avisa que ya nos va a llegar la regla. Puede que haya cólicos, que pueden ser leves, moderados o intensos, eso ya depende mucho de cada una de nosotras. El segundo día suele ser el más abundante y esto tiene una duración de 3 a 5 días. En algunas pacientes puede ser un poco más. Mientras que el sangrado de implantación es muy diferente. Generalmente no va acompañado de cólicos y el color es como de un rosa pálido, a diferencia de la menstruación, que es como de color rojo vinoso, ¿sale? Entonces esa es como la principal diferencia. Y también la duración, no dura tanto, no dura 5 a 7 días, puede durar horas o puede durar hasta 2 o 3 días máximo, pero es un manchadito así súper escaso. Gracias. Sí. Bueno, siguiendo con la entrevista, ¿nos podría mencionar cuál es la primera recomendación que usted hace a una mujer embarazada? Lo primero que les digo, y sobre todo cuando llegan en un embarazo muy temprano, es que se acuerden que están embarazadas, porque a veces de verdad que me ha pasado cada cosa, así que están embarazadas y se subieron a la banana hacia las 6 semanas de embarazo y que por Dios así ya van llegando con una amenaza de aborto. Entonces es muy importante que sepan y que sean conscientes de que están embarazadas, porque en el embarazo temprano puede que no haya todavía síntomas más que la ausencia de menstruación. Segundo, sí les digo, hay que cambiar la dieta, o sea, hay que tratar de comer frutas, verduras, tomar mucha agua, no aguantarse las ganas de hacer pipí, porque todas las infecciones pueden causar amenazas de aborto o amenazas de parto prematuro. Entonces podemos evitar una infección urinaria. Generalmente es lo que les digo. Y por supuesto las vitaminas. Empezar a tomar las vitaminas desde el día que sospechamos que hay embarazo, en ese momento empezar a tomar vitaminas para que le vaya bien a bebé. Sí. Gracias. ¿Con qué frecuencia una mujer embarazada debe acudir a realizarse ultrasonidos para verificar que todo vaya bien durante el embarazo? Bueno, estrictamente de acuerdo a la guía de práctica clínica que nos dice, que nos habla sobre el control prenatal, son 3 ultrasonidos obligatorios. El primero lo tenemos que hacer entre la semana 11 a 13.5 y esa nos va a decir si hay riesgo de síndrome de Down, si hay riesgo de alguna enfermedad cromosómica. Medimos el huesito de la nariz y el pliegue de la nuca. El segundo ultrasonido obligatorio es entre las 18 y las 22 semanas. Ese ultrasonido nos permite ver, bueno, incluso se le llama estructural, porque nos permite ver cada estructura del bebé, cabecita, ojos, el cerebro, cómo están, cuánto miden, ciertas partes del cerebro, el corazón que tenga sus 4 cámaras, que esté funcionando bien, los flujos de las arterias de la pancita del bebé, la arteria umbilical, que todo esté en orden, que sus manitas tengan 5 dedos cada una, los piecitos igual, riñones, estómago, intestino, todo eso se observa en el estructural. Entonces ese es el segundo obligatorio. Y el tercero obligatorio es el que hacemos alrededor de las 30 semanas, que ese es para ver que el bebé vaya creciendo bien, acorde a las semanas de gestación. Para que nosotros sepamos cuántas semanas tiene un bebé, nos tenemos que guiar en el primero, que es entre las 11 y las 13 semanas. Y ya ese le vamos sumando días y eso es lo que nos da la edad gestacional. Entonces, básicamente son esos 3. Si la paciente se puede hacer uno cada mes, eso está súper bien, porque ahí vamos detectando si el bebé se está quedando chiquito para su edad, o si está creciendo de más, si está siendo macrosómico. Lo podemos detectar a tiempo. Gracias. ¿Qué cambios físicos presenta la mujer durante cada trimestre del embarazo? Bueno, son muchísimos, sí. Pero bueno, les voy a decir así como a grandes rasgos lo más característico de cada uno. En el primer trimestre principalmente puede haber un poquito de congestión en el pecho, incluso puede que noten un poquito de aumento de volumen, se oscurecen los pezones, se oscurecen los genitales externos y esto es dado porque incrementa un poquito la progesterona. Empiezan a tener como un dolor punzante en la parte baja del vientre, secundario a que como va creciendo el útero, se jalan los ligamentos del útero y esto duele. Entonces es muy común que digan, ay, es que siento punzadas abajo. Es muy normal. En el segundo trimestre es cuando ya empiezan a notar el crecimiento del bebé, incluso los movimientos fetales.
Las pacientes que son muy flaquitas, desde las 20 semanas ya empiezan a sentir los movimientos del bebé, y las que son un poco más llenitas llegan a sentirlo desde las 24 semanas de embarazo, más o menos. Igual notan un aumento en el crecimiento del pecho, pueden tener un poquito de reflujo porque por lo mismo de que va creciendo el útero se aplasta el estómago y eso les causa un poquito de reflujo. Y en el tercer trimestre pues ya es cuando definitivamente se les bota la pancita, ya se les ven los movimientos del bebé, incluso alguien las toca y lo pueden sentir. Esto es más allá de las 27 semanas. ¿Qué más? Creo que básicamente a grandes rasgos es eso. ¿Hay alguna manera de estimular el desarrollo del bebé durante el embarazo o es algo que se pueda moldear? Pues realmente no hay algo como científicamente comprobado, pero sí se ha visto que hay un estímulo positivo, por ejemplo, con música, como mamás que le ponen música clásica a los bebés y que al final los bebés como que son un poquito más tranquilos, se relajan un poquito más. Eso sí puede ser, pero realmente algo científicamente comprobado como para aplicarlo en todas, no hay. Okay. Sí. ¿Hay algún cambio fisiológico, característico que marque alguna referencia de que algo va mal durante el embarazo? Sí, precisamente en los ultrasonidos nosotros podemos medir algo que es el flujo que llevan las arterias uterinas. Cuando este flujo va como muy forzado, nosotros medimos tenemos unas mediciones, son un poquito extrañas. Estas nos pueden indicar el riesgo de preeclampsia, por ejemplo. Entonces, en ese momento podemos intervenir y darle a la paciente algunos medicamentos que le ayuden a evitar que tenga preeclampsia. Sin embargo, pues no lo evitan del todo. Hay pacientes que incluso les damos aspirina, ese es el medicamento para prevenir, y sin embargo aún así llegan a desarrollar preeclampsia. Ese es uno. Otro parámetro que podemos ver es la medición del líquido amniótico también en el ultrasonido. Si está disminuido es que algo va mal. Generalmente puede haber malformaciones a nivel de su esófago o puede haber malformaciones a nivel anal o de su intestino y que por eso no estén liberando adecuada cantidad de líquido amniótico. Y bueno, de manera secundaria los signos vitales de la mamá, la presión, la frecuencia cardíaca, también nos pueden decir si algo va mal. Gracias. De nada. Bueno, continuando, ¿qué tan común es ver casos donde las mujeres que están embarazadas no toman los suplementos adecuados o no llevan como las dietas correctas para su embarazo? No es tan común. La verdad es que yo en el poco tiempo de experiencia que tengo no he visto que sea tan común. Generalmente lo que sucede es que cuando son embarazos no planeados y que no se enteran hasta las 8 semanas, ahí no empiezan a tomar el hierro y el ácido fólico a tiempo. Lo ideal es que, por ejemplo, el ácido fólico se tome 3 meses antes, que si nosotros decimos yo me quiero embarazar en tal tiempo, 3 meses antes yo ya esté tomando mi ácido fólico. Eso es lo ideal para prevenir defectos de tubo neural, es decir, el mielomeningocele, no sé si han escuchado. Háganle cuenta que es como la columna vertebral, tiene un huequito y en ese huequito se salen los nervios. Hay bebés que nacen con los nervios así de fuera y por lo mismo no pueden caminar, no se pueden mover. Ahorita ya hay cirugías que se pueden hacer de manera temprana, incluso dentro del útero de la mamá, pero eso lo podemos evitar con ácido fólico. Y es algo maravilloso que previene el ácido fólico y es algo muy grave si no tratamos a tiempo al bebé. Entonces, son pocas las pacientes. Realmente si no lo toman es porque no saben que están embarazadas, pero una vez que saben que están embarazadas, la verdad es que sí son disciplinadas y sí se toman su medicamento diario. Gracias. Y, por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene a nivel fisiológico para el bebé y la madre la ingesta de alcohol u otras sustancias nocivas? La realidad es que sí tiene muchas implicaciones. El alcohol puede generar algo que se llama síndrome alcohólico fetal, que básicamente son malformaciones craneofaciales. Puede tener la cabeza muy pequeñita, puede tener déficit cognitivo, puede tener alteraciones en la nariz, en la boca, en el habla, y eso el alcohol digamos que es de lo más leve. Pero por ejemplo si hablamos de cocaína, de cristal o de algunas otras sustancias, esas para empezar pueden desencadenar preeclampsia severa. O sea, preeclampsia es que sube muchísimo la presión, que daña el hígado, daña el riñón de la mamá
y el bebé se puede morir. A mí sí me han llegado casos en el Instituto de Seguro Social, sí han llegado casos de pacientes que consumen cocaína y que el bebito ya llega sin signos vitales, así que le tratas de escuchar el foquito, ya no tiene, le haces un ultrasonido y el bebito ya no tiene vida. O lo más feo que he llegado a ver es que por cocaína o por cristal se les desprende la placenta. Entonces son pacientes que llegan hacia urgencias en un grito, les duele muchísimo, tienen el abdomen muy duro, les haces un tacto y tienen un sangrado venoso. Eso es porque la placenta se les desprende antes de tiempo y el bebito pues ya no tiene vida. Entonces es muy muy peligroso, o sea, lo ideal es que eso no suceda. A su consideración, ¿cree que existan problemas psicológicos o sociales que puedan afectar o poner en riesgo el embarazo? Sí. Sí, es muy importante que la paciente tenga una red de apoyo, porque, por ejemplo, pacientes que son mamás solteras o que tienen depresión no van a seguir las indicaciones médicas. Si tienen una infección, no se compran los medicamentos, no toman los medicamentos a sus horas, después llegan ya con alguna otra complicación, precisamente un parto prematuro, o en embarazos más chiquitos ya llegan con un aborto, precisamente por no seguir indicaciones. Pero cuando tú platicas con ellas, pues te dicen, bueno, es que yo soy soltera, tengo 3 hijos, tengo que trabajar. Precisamente ahora me llegó una paciente, justo ahorita en la noche, que es mamá de 4 hijos, los 4 partos, ahorita estaba embarazada, no sabía que estaba embarazada, se enteró ayer, apenas con una prueba en sangre. No tiene esposo, entonces se la vive trabajando, trabaja en las noches, casi no cuida a sus hijos. Entonces ella está preocupada porque 1, no cuida a sus hijos, y 2, tampoco tuvo tiempo para irse a revisar. Entonces llegó ella ya con la fuente rota, ya llegó con partecitas del bebé en el canal cervical. Entonces son situaciones y eso se dio cuenta porque yendo al trabajo es cuando se rompió la fuente y pues ya pasó todo y empezó con dolores y todo. Es muy importante tener una red de apoyo. Si no la tenemos, difícilmente puede tener un final feliz, un embarazo. Es más difícil. Okay. La siguiente pregunta es, ¿considera que es esencial recibir acompañamiento psicológico? Hablando en esta parte de un profesional. Sí, sí, es lo ideal. Las hormonas pueden generar ciertos trastornos cuando nace el bebé. No sé si ustedes lo han visto, a lo mejor les va a tocar verlo porque a veces en sus prácticas los mandan al hospital obstétrico o ahorita al hospital materno infantil. Ahí se van a dar cuenta. Hay muchas pacientes que pueden tener 2 síndromes, ¿cómo se llama? Depresión postparto o el baby blues. El baby blues pues dura menos, se da casi inmediatamente después de que nace el bebé, se sienten muy tristes, como que no quieren amamantar a su bebé, no le quieren dar de comer. Eso puede deberse en parte a las hormonas, que primero tenían un pico muy elevado de progesterona, menos estrógenos, nace bebé y entonces disminuye la progesterona y eso altera a nivel cerebral. Esa es por una parte. Cuando ya dura más, si mal no recuerdo, son más de 2 semanas, no, más de 2 meses, eso ya es una depresión postparto. Entonces ahí es cuando puede haber mayores conflictos, porque bueno, son mamás que a veces se van de la casa o que incluso llegan a atentar contra su propia vida. Nosotros en la guía de práctica clínica, por regla, debemos de mandar a todas las pacientes embarazadas a nutrición, odontología y psicología. Así, eso es de cajón, así. Les va a tocar verlas. Siguiendo con las preguntas, ¿por qué se considera que es influyente el ambiente en el que se desenvuelve la mujer para el desarrollo de su embarazo? Sobre todo porque tiene que ver con qué también se va a poder cuidar. Si la paciente tiene a su esposo, a lo mejor tiene a su mamá cerca o a una hermana que la oriente, va a ser más fácil que ella pueda descansar, que no haga trabajos pesados, que no esté cargando objetos pesados, que si tiene alguna infección pueda comprar sus medicamentos, que tenga acceso a la salud. Cuando no hay una red de apoyo, a veces la mujer incluso no tiene seguro social o no tiene dinero para pagar las consultas, no tiene dinero para hacer el ultrasonido estructural. Si hay alguna malformación, a veces ni siquiera se detecta a tiempo, precisamente porque no tiene esa red de apoyo. Entonces parecería que no es tan importante, pero sí. Y hay pacientes que sí les llegamos a decir, no, bueno,
pues está Salubridad, que a lo mejor brinda servicios, si no gratuitos, a un costo menor, porque sí cobran algunos servicios. Pero pues son pacientes que dicen, bueno, es que si yo no trabajo, entonces ¿quién va a sostener mi hogar? Por eso es importante que el ambiente en el que se desarrolle pues sea el óptimo y que le brinde mucho apoyo. ¿Qué tanta diferencia existe entre los cambios físicos de una madre gestando un solo producto y en múltiples productos, ya sean gemelos o trillizos? Sí, es muy importante el cambio. Cuando una mamá se embaraza, cuando una mujer se embaraza, aumenta la cantidad de líquido circulante, porque el cuerpo es de verdad tan maravilloso que sabe que va a haber una pérdida de sangre al final, a la hora de que nace bebé por parto o por cesárea, hay un incremento o hay una pérdida de sangre. Entonces, previendo esto, va reteniendo líquidos, retiene líquidos, eso hace que baje la presión. En los embarazos que son múltiples, esta cantidad de líquido es mayor y el esfuerzo que le causamos al corazón de la mamá también es mayor, como que va trabajando un poquito más a marchas forzadas. Los embarazos gemelares y los trillizos aumentan el riesgo de padecer diabetes gestacional, preeclampsia, incluso hemorragia obstétrica. O sea, sí son considerados embarazos de muy alto riesgo. ¿Cómo aborda usted esos embarazos múltiples? Bueno, el seguimiento tiene que ser un poquito más estrecho. En este caso, por ejemplo, los ultrasonidos son más frecuentes, necesitamos estar midiendo la longitud del cuellito. ¿Por qué? Porque como son 2 bebés o 3 bebés, es mayor peso para el útero, entonces esto puede hacer que se abra por la misma gravedad y que haya un parto prematuro de bebés trillizos o de gemelares. Entonces es importante estar midiendo la longitud del cuellito, por ejemplo, para que si vemos que se acorta, le damos progesterona. O vemos qué medidas tomamos, ¿no? Hay otras pautas, por ejemplo el cerclaje, que es como, hágale cuenta, ponerle un cinturoncito al cuello para que no se abra, así, apretarlo. Eso puede ser. También tenemos que ver con mayor frecuencia la medición de las arterias uterinas, por lo que les decía, tienen mayor riesgo de presentar preeclampsia. Entonces son como muchas cosas. Generalmente ahí el seguimiento es cada 2 semanas. Igual tenemos que estar midiendo el flujo de los bebés. Cuando los bebés son idénticos, puede ser porque el mismo óvulo y espermatozoide que tienen la misma información genética se dividen en 2 y después cada uno se divide por su lado. Ahí salen bebés idénticos. Lo malo es que solo es una placenta. Y como es una placenta, se comunica la sangre de uno a otro bebé. Eso puede causar mucho peligro para los bebés. Que un bebé se quede más chiquito y el otro se quede muy grande y los dos tienen riesgo de morir. Hay muchas complicaciones en los bebés gemelares. Hay otro caso donde son óvulo y espermatozoide de un lado, óvulo y espermatozoide del otro, y ahí no son gemelos idénticos, son los que comúnmente se conocen como cuates, ¿sale? Y en ese tipo de embarazos gemelares no hay tanto riesgo, pero eso lo detectamos desde el primer ultrasonido viendo la placenta, la forma de la placenta. Pero en todos los gemelares el seguimiento, en lugar de que sea cada mes, es cada 2 semanas. Cada 2 semanas, signos vitales, ultrasonido y a veces laboratorios. ¿Cuáles son las probabilidades de que se presenten embarazos múltiples y qué factores pueden favorecer este tipo de embarazos? Pues la verdad es un porcentaje bajo, es de aproximadamente el 2%. Sin embargo, sí hay factores que lo pueden predisponer. Por ejemplo, pacientes con fertilización in vitro, pacientes que no se pueden embarazar, que incluso van a sitios donde, bueno, a instituciones donde les dan tratamiento de reproducción asistida. Cuando literalmente sacan el óvulo, el espermatozoide y los fecundan fuera, pero a una mujer le inducen la ovulación y le dicen, bueno, vamos a someterte a este procedimiento, pero no vamos a sacar nada más un óvulo, vamos a sacar 5, vamos a fecundar 5 y vamos a ver cuántos embrioncitos crecen sanos, así, por fuera, ¿sale? Y ya que los tienen ahí, le dan a elegir a la paciente si le implantan 2 o 3. Casi siempre implantan 3, porque eventualmente llega a suceder que uno de esos embrioncitos no sobrevive. A veces 2 no sobreviven y nada más se queda uno que se desarrolla hasta el final del embarazo. Pero el problema es cuando sí se desarrollan los 3 o cuando sí se desarrollan los 2, porque ahí hay complicaciones, pero pues sí sucede. Ese es un factor de riesgo. Y el otro factor
principal es la edad materna avanzada. Más de 35 años que se llegan a embarazar, ya no tienen la misma juventud los óvulos. Cuando nosotras nacemos como mujeres, tenemos cierta cantidad de óvulos y con esos óvulos nos vamos a morir de viejitas. Pero cada mes liberamos un óvulo. Este mes uno, el otro mes otro, y así se va agotando nuestra reserva ovárica. El detalle es que imagínense a los 40 años, por ejemplo, que tu óvulo ya está viejito, ya tiene 40 años, ya no le resulta tan fácil hacer la meiosis, que es la división. Entonces ahí es cuando se pueden formar gemelos. Ese es uno de los factores de riesgo. ¿Hay alguna forma de darnos cuenta físicamente de que un embarazo será múltiple antes de realizar ultrasonidos o estudios? Pues es muy difícil notarlo. Básicamente el ultrasonido te lo da, pero lo puedes sospechar porque la paciente de verdad no tolera nada, así, nada. Vomita un montón y aparte se le ve una pancita muy grande, aun cuando diga, bueno, yo tengo, no sé, 4 semanas de retraso y ya tengo una pancita como si tuviera 2 o 3 meses. Ese es uno de los factores que se pueden identificar, pero básicamente es con el ultrasonido. Hablando ahora de la parte ya de lo que viene siendo del parto, ¿qué factores influyen para determinar si una madre debe someterse ya sea a un parto natural o a una cesárea? Son muchos, pero principalmente, ¿qué es lo que vemos? Bueno, la pelvis. Cuando ya estamos así en la recta final, a partir de las 35 semanas, nosotros tenemos que revisar a la paciente, a veces un poquito después, como a las 36, 37 semanas. Revisarla en el sentido de hacerle tacto vaginal. 1, para ver si el cuellito sigue cerrado o se está abriendo. Y 2, para medir la pelvis. Con nuestros deditos nosotros podemos identificar ciertas estructuras, ciertos huesitos que decimos, si yo siento este huesito, el bebé no va a pasar. Si siento estos 2 huesitos que están a los lados, que se llaman espinas ciáticas, el bebé no va a pasar. Pero si yo meto mis deditos y siento todo el espacio así libre, el bebé va a pasar. Entonces, como que son ciertas mediciones, ya nosotros las vemos a mayor profundidad, incluso la literatura te dice, este se llama conjugado obstétrico y mide tanto, y si mide tanto, el bebé va a salir. Y así, ¿no? Muchas cosas, muchas mediciones. Ese es uno, se llama valoración clínica de la pelvis. Segundo, ¿qué factores de riesgo tiene mi paciente? Por ejemplo, si digo, es una paciente que es su primer bebé, no tiene ninguna enfermedad, está sana, todo su embarazo se mantuvo normal, normoevolutivo, va para parto. Su pelvis está muy bien, va para parto. Pero en el momento que nosotros digamos, la paciente tiene a lo mejor elevación de cifras tensionales muy altas, se le rompió la fuente desde hace 12 horas y el líquido está saliendo verde, los latidos del bebé están anormales, lo normal es de 110 a 160. Si los latidos del bebé son menores a 110 o mayores a 160 y se mantienen así en el tiempo, va para cesárea. Entonces, todo depende de cómo esté nuestra paciente en ese momento, de que no tenga factores de riesgo. Gracias. De nada. ¿Y cuáles considera que son las ventajas o desventajas de estos tipos de partos? Nuevamente hablando del parto normal y la cesárea. La cesárea. El parto natural es el mejor, o sea, porque la recuperación es mucho más rápida. A lo mejor el dolor es la desventaja, porque si les duele muy feo. Podemos hacer uso de la analgesia obstétrica, que es cuando ya tienen 7 de dilatación, le pedimos al anestesiólogo que le ponga un piquetito en la espalda y le pasa una dosis chiquita, no como para hacerle cesárea, por ejemplo, que es una dosis grandota, es una dosis como para aplacar tantito el dolor, pero que no se pierda la contracción. Entonces, eso les ayuda bastante a tolerarlo. Y al día siguiente, la recuperación es increíble, parece que no les sucedió nada, andan como si nada, caminando de un lado al otro. Y a los bebés les va muy bien, porque se ha visto que a la hora de que el bebé nace por el canal del parto, se aprietan sus pulmoncitos y sacan el agüita que tenían adentro, y eso les permite respirar. Aparte de que se liberan otras sustancias químicamente, que permiten que respiren y que oxigenen bien, mientras que en la cesárea esto puede no ocurrir, o al menos se tardan un poquito más los bebés en adaptarse. En la cesárea, bueno, se considera una cirugía mayor,
Entonces hay riesgo de lesionar la vejiga, los intestinos, los ureteros, aun cuando nosotros hagamos todo con el mayor cuidado, porque son estructuras que están muy pegaditas al útero. Entonces siempre lo hacemos con el mayor cuidado, pero siempre se les explica a los pacientes que esto puede suceder. Y los bebés pueden presentar algo que se llama taquipnea transitoria del recién nacido, es decir, que no pueden respirar muy bien, como que les cuesta tantito adaptarse. Básicamente es eso, digo, puede haber muchas cosas, pero eso es como lo principal. Gracias. ¿Y hay alguna forma de preparar el cuerpo para el parto, independientemente de si sea cesárea o parto normal? Sí. Y si estos varían entre cada uno. No, yo creo que básicamente en todas las pacientes se puede aplicar y les va muy bien, que son ejercicios. Sí tienen que hacer ejercicios, tienen que hacer actividad física. Incluso nosotros les decimos que por lo menos 3 veces a la semana hagan caminata, trotar o nadar. Son como los ejercicios más adecuados para ellas. 30 minutos cada día, 3 días a la semana. Y ya al final, cuando están preparándose para el trabajo de parto propiamente dicho, pueden hacer ejercicios de yoga o comprarse la pelotita grande, agarrarse de un barandal así y hacer como estos ejercicios con la pelota en círculos. Eso fortalece mucho la pelvis, los músculos del piso pélvico, les da mucha fuerza y aparte disminuye el dolor a la hora de que tienen el trabajo de parto. Y pues también hay otros ejercicios que pues ya son más íntimos, que sí le decimos al esposo que les ayude dándoles masajito a nivel perineal. El periné es la zona que se encuentra entre la vagina y el ano. Entonces ahí tenemos una parte muy como esponjosita, que es de músculos. Ahí se pueden dar unos masajitos y también eso permite como la elasticidad para que cuando llegue el trabajo de parto duela menos que si no nos preparamos. Gracias. ¿Y cuáles son las complicaciones más comunes después del parto? La principal es atonia uterina, que significa que el útero se queda aguadito después de que nace el bebé, no se contrae y eso genera sangrado. Es una de las principales. Lo bueno es que tenemos como protocolos de qué hacer, como es algo tan frecuente, ya hay guías que nos dicen, a ver, si no se contrae el útero le pones oxitocina, carbetocina, misoprostol, ergonovina y si no funciona te vas a lo quirúrgico o le pones unas pincitas a las arterias uterinas. O sea, sí hay forma de tratarlo, pero eso es lo más frecuente que sucede como complicación. Gracias. ¿Y qué cambios físicos se pueden esperar en madres después del parto? Una vez que ya sucedió el parto, empieza como a haber una regresión y entonces disminuyen la cantidad de líquidos. En los primeros días como que se pueden sentir muy hinchadas de las piernitas, incluso un poco de la carita, aunque esto no es tan normal. Puede relacionarse con preeclampsia cuando hay hinchazón de la carita. Generalmente es más de las piernas y de los pies. Entonces en los siguientes días empiezan a orinar mucho, como que redistribuyen sus flujos urinarios y sanguíneos y así es como empiezan a eliminar los líquidos que retuvieron en el embarazo. El pecho puede crecer un poquito más por la lactancia, pueden tener un poquito de dificultades para formar el pezón, sobre todo cuando son primerizas, y empieza a disminuir el gasto cardíaco, empieza como a quitarse todo ese esfuerzo que tenía hacia el corazón, el hígado, el riñón. Gracias. Y bueno, siguiendo esta línea después del parto, ¿qué cambios emocionales usted ha notado en sus pacientes después de ya dar a luz? Sí les da tristeza. No a todas, pero ay no, sí. La gran mayoría se ponen tristes. Uno, yo he visto lo principal, que es porque tienen la idea de que van a ser bebé y va a desaparecer la pancita. Y no, no, al menos no tan rápido. O sea, sí pasa tiempo y tienen que hacer ejercicio, porque a veces no, o sea, y es muy lógico, ¿no? Porque pasan por un periodo muy agotador, muy cansado, y entonces esto hace que tampoco hagan mucha actividad física, aparte se están desgastando con el cuidado del bebé, hay días que no duermen, pues no hay tiempo para hacer mucho ejercicio. Entonces yo he visto mucha depresión en ese sentido y también porque hacen ciertas comparaciones de, ay, tan flaquita que eras y mira, te quedó la pancita. Entonces también son como cosas que nosotros debemos de tener mucho cuidado también para no herir a las mamás, ¿no? Porque es algo que puede mermar en su seguridad. Segundo,
de ser el centro de atención, así como de, ay, mira la embarazadita, y a ver, te voy a tocar la pancita, y así, nace bebé, y, ay, a ver, bebé, a ver, besito, y pásamelo, y quiero cargarlo, y así, y la mamá así como, bueno, yo también acabo de tener un bebé, ya no es tan consentida. Entonces ese es como el segundo factor. Y el tercero es como el miedo a ser mamá, el miedo, sobre todo las primerizas que dicen, es que intento darle de comer y no puedo, no me sale leche, se frustran mucho. Entonces son como, principalmente los cambios que yo he visto son de tristeza, puede que no depresión del todo, porque pues siguen con sus actividades, comen, se bañan, pero bueno, se ponen muy tristes, se sienten frustradas, se sienten desanimadas y un poquito inseguras. Yo creo que eso es como de lo más común. ¿Y qué consejos usted proporciona para iniciar la lactancia con éxito y cuáles son como las principales dificultades que pueden surgir respecto a la lactancia? Ajá. Pues bueno, desde que sabemos que ya quedan días para que nazca el bebé, no tenemos una fecha exacta como tal, tenemos que esperar a que se desencadene el trabajo de parto. Pero desde que estamos en las 37 semanas, sí recomiendo empezar a darle masajito al pezón, porque a veces es uno de los problemas que existe. Como que la glándula mamaria está así pegadita y el pezón tiende a estar pegado al resto de la piel, no está tan formado. Entonces yo sí le recomiendo a mis pacientes empezar a darle masajitos al pezón para que se empiece a formar de ambos lados. Ya una vez que nace el bebé, sí les digo, hay que pegarse al bebé, también el bebé está aprendiendo a comer, entonces hay que tener mucha paciencia y las mamás a veces piensan que la primera lactancia va a ser así muy abundante y la realidad es que no, a veces son unas gotitas, pero es el calostro y el estomaguito del bebé es una cosita así pequeñita que no necesita mucho para llenarse los primeros días. ¿Existen mitos comunes sobre el embarazo que aún persisten y cómo se pueden desmentir? Sí, yo creo que el mal de ojo, los cambios de la luna, ahora que fue el eclipse, había muchas pacientes muy angustiadas. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo sí respeto mucho las creencias de cada paciente y llegan con sus 2 listoncitos rojos y el chorro de seguritos y pues muy respetable, o sea, porque al final de cuentas creo que también tiene un cierto efecto placebo que a ellas las hace sentir mucho mejor, más seguras, más confiadas y yo creo que les va mejor en su embarazo. Sí, a veces es un poco difícil decirles, no, esto es un mito, no, esto no es cierto. O, por ejemplo, algo que sucede muy común es de, es que si tienes la pancita redondita es niña y si tienes la pancita ovalada es niño. Y así, ¿cómo le explico que estoy viviendo lo contrario aquí en mi personita? Entonces, bueno, pues con mucho tacto, siempre con el mayor respeto, porque pues ellas tienen sus creencias y las tienen muy arraigadas por alguna razón, ¿no? Porque pues su familia lo ha vivido, X situaciones. Entonces siempre ser como muy respetuosos, muy empáticos y de la manera más amable decirle, bueno, a lo mejor sí es esto lo que usted piensa, pero bueno, lo que está sucediendo en este momento es esto. Así, por ejemplo, con la pancita, ¿no? O con el eclipse de, no le pasa nada, no, si tiene que salir, pues salga, no se preocupe, no le va a pasar nada al bebé, pero bueno, si tiene miedo, mejor quédese en casa, como el punto es que usted esté tranquila y así les decimos, ¿no? Porque no quiero que suba su presión, no quiero que suba su azúcar, quiero que se mantenga lo más calmada posible. ¿Ha tenido algún caso de embarazo psicológico y cuáles son algunas señales de que no es real? Ay, no, la verdad es que no. O sea, sí he visto que en la literatura lo han descrito y que a veces llegan así, con una pancita enorme, jamás en la vida lo he visto. O sea, he visto embarazos anembriónicos, pero esos no son psicológicos. Digamos que si nosotros le hacemos estudios de laboratorio a la mamá, los laboratorios indican que está embarazada, el ultrasonido muestra un saquito gestacional, pero dentro no se forma el embrión. ¿Por qué? Son causas desconocidas. A veces dicen que son como abortos del primer trimestre, así de las primeras semanas, por alteraciones genéticas. Entonces realmente nadie lo sabe, son puras suposiciones, pero embarazos psicológicos jamás me han tocado. Yo creo que sería muy interesante ver uno, aunque no tanto para la mamá. Gracias.
Y por último, ¿cómo ha evolucionado la tecnología en la ginecología y el cuidado prenatal en los últimos años? ¿Y qué innovaciones usted cree que serán comunes en el futuro respecto a la ginecología? Bueno, uno, los ultrasonidos. O sea, realmente han sido una gran herramienta para apoyarnos. Anteriormente, pues las preeclampsias se detectaban hasta que la paciente ya venía convulsionando, hasta que ya venía desprendida la placenta. Incluso no podíamos ni siquiera evitarlo, embarazos de 35 semanas y ya venían con muchas complicaciones. Y ahorita con los ultrasonidos podemos incluso intervenir y evitar que a las pacientes les suceda esta complicación. No en todos los casos, pero en la gran mayoría. Yo podría decir que en el 99% de los casos sí lo podemos evitar con el tratamiento adecuado. Y otro, las consultas virtuales. O sea, también el hecho de la tecnología, el TikTok, la asesoría de lactancia en videos, todo eso les ayuda muchísimo. Ya ahorita las mujeres tienen demasiadas herramientas, mucha información para cuidar su embarazo. Incluso ellas a veces vienen con, yo vi esto que... Y tú estás dices, yo no se lo mencioné, qué bueno que lo vio, qué bueno que lo vio en un TikTok o que lo vio en alguna página, en alguna red social. Yo creo que eso es algo muy positivo, que también tiene sus contras, ¿no? Porque a veces también hay malinformación, pero en ese sentido pues sí podemos guiar a nuestros pacientes, enseñarles cómo a tomar lo que sí les va a servir y a desechar lo que no les va a ayudar, lo que les puede perjudicar. Pero sí, yo creo que principalmente la tecnología que nos permite a distancia poder orientar a las pacientes y que ellas también puedan preguntar sus dudas. Bueno, pues le agradecemos muchísimo su tiempo por esta entrevista y sus respuestas muy concretas y muy interesantes. Y le agradecemos mucho su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer recibirlos.